Organizaron una protesta para reclamar un salario digno. Cortaron calles y llegaron incluso hasta la puerta de la Quinta de Olivos. La policía. Ellos son la policía. La rebelión de septiembre. A ver, la rebelión en la fuerza policial más grande del país es ya por sí sola una situación de gravedad institucional. Y si además esos hombres armados por el Estado, que son más de 90.000, rodean la Quinta Presidencial, también, y llegó a ser una amenaza para la democracia. Ahora, investigamos el detrás de la trama pública, lo que vimos de esta rebelión policial del mes pasado. Detrás del material al que accedimos y que vas a conocer, quedan varias preguntas. Por ejemplo, ¿hubo manipulación política de ese descontento en la fuerza? ¿Cómo jugó que se detuviera la recaudación de las llamadas cajas chicas por el efecto de la cuarentena en la policía? Y para comenzar, nuestro compañero Mariano García está en uno de los escenarios en aquel momento de mayor tensión. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, estamos en Puente 12. Aquí se vivió una de las mayores concentraciones de los efectivos de la Fuerza de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy vas a escuchar por primera vez los audios que se compartieron en grupos de WhatsApp internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cómo se organizaron esas protestas. Principalmente si esas protestas tuvieron a un referente, cómo la falta de un interlocutor válido hizo que se dificultase un canal de diálogo, a tal punto que se está investigando si existió un delito aquel miércoles 9 de septiembre durante la protesta en la residencia presidencial de Olivos. Como ustedes se preguntaban, y agrego otras preguntas, ¿no? ¿Hubo un organizador específico? ¿Esto fue espontáneo? ¿Por qué fueron armados? ¿Se los puede acusar a un grupo al menos de sediciosos? Hablamos con voceros y con caras visibles de esa protesta policial sin precedentes. El detrás de la rebelión de septiembre. 8:30 vamos a esperar, que se están juntando la gente de Verazategui, Varela y Quilmes, que vamos a salir para Almirante Brown a hacerle fuerza a los compañeros. En todo momento nosotros le transmitíamos que no había que tomar dependencias policiales. Gente, me informan que se acaba de acuartelar Brown. Posta a posta. No es el modo de encarar una protesta, y mucho menos usar el armamento, mucho menos prender fuego una cubierta. Ya está, papá, ya se pudrió en Brown, ya está. Estos audios son de los grupos internos de WhatsApp de la policía. Revelan cómo se organizó la inédita protesta. 7 de septiembre a las 12, en la plaza de Almirante Brown. Un pedido de recomposición salarial atendible en medio de la pandemia. Tenemos el derecho legal y constitucional de reclamar a las autoridades una mejora salarial y un sueldo digno, que es lo que estamos haciendo, franco de servicio. Si vos le sumás que la cuarentena cerró muchas actividades económicas, los espectáculos deportivos, las canchas de fútbol, todas las actividades que nosotros teníamos para hacer policía adicional, hizo que un combo fatal, porque los policías no tenían para comer, están corriendo el riesgo de vida el doble, porque tenemos un montón de delincuentes que soltaron de las unidades carcelarias que lamentablemente están reincidiendo, y a eso sumarle los contagios por COVID. Es decir, fue una bomba imparable. El rol de las mujeres policías fue determinante. Los jefes en la jefatura departamental, ellos están cumpliendo su función. Todos están a favor de la protesta. Esa es la realidad. Porque a ninguno nos alcanza el sueldo. Nuestro sueldo básico es de 1.300 pesos. Y cuando hacen un aumento sobre ese sueldo básico, termina siendo, aunque te parezca mentira, de 300 a 1.000 pesos el aumento, ¿entendés? La propuesta inicial fue convocar a los policías bonaerenses de Franco, sin armas, sin uniforme y sin patrulleros. Pero a los efectivos no les alcanzó la obediencia para respetar las coordenadas pautadas por sus propios referentes de protesta. Un centenar de policías ocuparon las plazas, cortaron calles con uniforme, portando sus armas y con vehículos de la fuerza. Una manifestación sin precedentes. Fue otra particularidad de esta protesta, que eran todos chicos jóvenes los que iniciaron el reclamo. Eran los chicos de las llamadas policías locales, por eso se lo llamó, casi denigrándolos, la rebelión de los pitufos.
Luis, ¿qué tipo de formación tienen los policías más jóvenes? Los que vimos en todas las protestas tenían una formación de 6 meses en la escuela. Totalmente insuficiente. Al reclamo se sumaron distintos destacamentos de todos los departamentos de la provincia. Último momento, Chicho, se plegó San Martín. A las 0 del 8 de septiembre, otro centenar de efectivos se reunieron en el Centro de Coordinación Estratégica de la Policía en Puente 12, La Matanza. También lo hicieron armados, con móviles del Estado y con las sirenas encendidas para hacer visible la protesta. Sigamos peleando, sigamos adelante, estamos peleando dignamente por un salario que nos corresponde. Boletín oficial y decreto firmado, no nos vamos de acá, no hace falta que él salga a hablar ni nada, ¿sí? Para eso entramos nada más. Aquí la teniente Mara Guardo, junto a su colega, convierten al patrullero en una suerte de escenario. La verdad que sentí miedo, porque yo soy la vieja policía y si voy a un reclamo, voy de civil, sin arma. ¿Cuál fue el rol de la mujer policía en la protesta? Y en esta protesta fue algo inesperado y sorprendente que fuimos al frente y fue notable que resaltó la figura, ¿no?, empoderada de la mujer. Este cambio que se está dando a la sociedad a nivel de también el género se notó en este reclamo dentro de la institución policial, que es una institución recontra patriarcal. El policía de la provincia de Buenos Aires no tiene la asistencia psicológica, como tienen las otras policías, o sea, la federal, de la ciudad. El policía tiene un enfrentamiento o te matan al compañero que a mí me pasó al lado y al otro día vos tenés que presentarte a trabajar. O era la oficial de servicio, matan al compañero, que lo ve todos los días, que compartís más horas con tu compañero, y vos tenés que escribir el acta. Y vos, tu mente, tu estado psicológico, emocional, ¿está preparado para escribir un acta en esas condiciones? No. El policía de la provincia lo hace. O sea que la misma experiencia lo lleva a que esté preparado para eso, que no quiere decir que esté bien. Él es Aldo Oscar Pagano, un policía bonaerense en actividad que subió a la torre de telecomunicaciones de la Central Policial de Puente 12. Desde allí amenazó con arrojarse al vacío. Durante 2 horas tuvo en vilo a sus familiares y colegas. Dale, dale, que estoy con la nena, te estoy esperando, por favor. ¿Y por qué toma esa decisión? Vi la antena, yo tengo una bandera y la fui a colgar. Y bueno, cuando subí a colgarla, ahí me quedé. Digo, bueno, voy a protestar de acá. Nosotros en el lugar teníamos 3 medias nada más. Pagano, ¿alguna vez había trepado tan alto? Sí, pero para bajar alguien que estaba psiquiátricamente mal. Sí, se había escapado de la sección de psiquiatría del Hospital Parisien y se subió al tanque de agua, que más o menos tiene 40 metros de alto. Y bueno, lo tuvimos que bajar de allá. Por lo que hizo, Pagano está con licencia psiquiátrica. Mientras tanto, imagina el alta médica para volver al comando de patrullas de San Martín, donde trabajaba antes de la protesta. Con el correr de las horas, el nivel de tensión en la protesta policial fue creciendo. Los delegados se multiplicaron. Ahí vino un muchacho acá a hablar con todos los compañeros, Amaya, creo que el apellido, para que vayamos a manifestarnos allá en Olivo. Estamos bajando el puente ahora, ¿dónde estamos? El 9 de septiembre a las 10, un grupo de efectivos de Zona Norte concentró la protesta frente a la residencia presidencial de Olivos. No sean calzones. Explicarle a los chicos que están organizando ahí que se vayan para Puente 12, que no vayan para Olivo, que vayan para Puente 12, que ninguno vaya para la Quinta de Olivo, porque esto lo complican peor si se tiran en contra del presidente. No nos arruinen lo que estamos trabajando acá nosotros. ¿Qué le dijo a los efectivos para que depusieran su actitud en Olivos? Les pregunté qué es lo que quiere. Y entonces, lo segundo es, ¿esto del petitorio es esto? Bueno, está bien, es esto entonces. ¿Hay alguna otra cosa más que quiera? No. Bueno, entonces, si ustedes quieren eso, la mejor manera de hacerlo no es con esto, es entregar el petitorio y desarmar, digamos, esto. Ya los vieron, ya estuvieron acá, ya los reciben el petitorio, salió alguien para recibir el petitorio, se terminó el asunto. Él es el capitán Sandro Amaya,
uno de los promotores de ir a protestar al lugar donde vive y duerme el presidente de la República. Dirige una mutual policial de zona norte. Hasta hoy es personal activo de la fuerza en disponibilidad. Amaya fue sancionado por sus declaraciones sobre la institución en un programa de radio. No va a entrar. ¿No van a entrar? No, no vamos a entrar. Que salga el gobernador y el presidente a hablar con nosotros. Acá, ¿Por qué acá en la vereda? Acá en la vereda. Y nosotros nos rajuñamos. En este momento, Amaya nos recibe en el estudio de su abogado, Luis Díaz de la Torre. Teme que su accionar le cueste un proceso penal por coacción, extorsión y sedición. Paramos acá un segundo. ¿Viste la primera parte? El comienzo, los diálogos, los WhatsApp entre policías, cómo iba creciendo en esta primera parte lo que vimos físicamente, ¿sí? Públicamente, la protesta. Y también te presentamos a Amaya, un personaje clave ese día en los alrededores de Olivos. Pero ¿quién es Amaya y por qué nos recibe en un estudio jurídico? Marian. El capitán Sandro Amaya, primero hay que decir que tiene 32 años en la fuerza, que está en este momento sin disponibilidad preventiva. Lo va a contar él en la entrevista y lo entrevistamos porque sin lugar a dudas fue uno de los voceros de las caras visibles de la protesta, tal vez una de las más duras allí en la residencia presidencial de Olivos. Y nos recibe en el estudio jurídico porque primero se siente allí un poco más contenido y después porque sabe que muchas de las miradas están puestas sobre él. Si les parece, compartimos la entrevista que hicimos al capitán Sandro Amaya y después seguimos hablando principalmente de qué se lo puede acusar y cómo continúa la investigación. Dale. Gracias. No sean calzones. Explicar a los chicos que están organizando ahí que se vayan para Puente 12, que no vayan para Olivo, que vayan para Puente 12, que ninguno vaya para la Quinta de Olivo, porque esto lo complican peor si se tiran en contra del presidente. No nos arruinen lo que estamos trabajando acá nosotros. Fue una decisión totalmente desacertada. No tuvieron en cuenta los policías que llegaron a ese punto de que estaban afectando la imagen institucional del presidente de la República, ni más ni menos. Estaban en la casa donde duerme el presidente de la República y estaban con móviles y con armas. Uno como policía no puede desconocer que el delito de sedición es alzarse en armas contra las autoridades. Yo creía, cuando hablaba, digo, deben saber, capaz que, porque chicos, entraron muchos chicos con un nivel intelectual bajo, ¿sí? Entraron con adicciones, entraron en los últimos años. ¿Que hoy son efectivos? Claro, entonces yo digo, capaz que no saben ni historia y no saben lo que significa estar en la Quinta de Olivos armados. Yo de ahí, no, yo jamás iría armada a la Quinta de Olivos. Él es el capitán Sandro Amaya, uno de los promotores de ir a protestar al lugar donde vive y duerme el presidente de la República. Dirige una mutual policial de zona norte. Hasta hoy es personal activo de la fuerza en disponibilidad. Amaya fue sancionado por sus declaraciones sobre la institución en un programa de radio. En este momento, Amaya nos recibe en el estudio de su abogado, Luis Díaz de la Torre. Teme que su accionar le cueste un proceso penal por coacción, extorsión y sedición. Capitán Sandro Amaya, ¿cómo se organizó la protesta policial en Olivos? Y mirá, ahí fuimos porque no lo quiso atender ni Berni ni el gobernador en Puente 12. Lo que no termino de entender es por qué eligen la residencia de Olivos. Porque la jurisdicción nuestra es zona norte, para no ir con los móviles a Puente 12. Pero podrían haber ido tranquilamente a la puerta de una comisaría en lugar de la residencia. Y la única forma que los atienda alguien. No vamos a entrar. Que salga el gobernador y el presidente a hablar con nosotros. ¿Por qué acá en la vereda? Acá en la vereda. Y cuando fueron convocados por el presidente de la Nación para recibir un grupo de 8 efectivos, ¿por qué le dijeron que no? Porque no entraban las cámaras. ¿Las cámaras de televisión? Sí. Pero los iba a atender el presidente de la Nación y le dijeron que no. Está bien, el problema es la provincia, no del señor presidente. ¿Y entonces por qué fueron a la residencia de Olivos y no a la ciudad de La Plata, donde está la sede de la gobernación?
Porque el señor Berni estaba en Puente 12, no estaba en La Plata. ¿Le parece bien haber ido con el uniforme, los patrulleros y armados a la puerta de la residencia presidencial? Los policías te mandan armados. Pero estaban protestando esos policías. Sí. ¿Eso no se interpreta como una extorsión hacia el presidente? No. No, porque fuimos a hacer un reclamo. No es que fuimos a extorsionar al presidente. Fuimos a hacer un reclamo. Todo el mundo va a la quinta presidencial. ¿Por qué no podemos nosotros hacer un reclamo? Pero usted mismo me está diciendo que el reclamo era para el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y estaba en Puente 12, ¿no? Está bien, pero el ministro nunca salió a Puente 12. Eso quiero que entiendan. Nunca salió al Puente 12. Sí, bueno, vamos a hacer reclamo. No fuimos a extorsionar ni al presidente, ni a hacer un golpe como me dijeron que yo era golpista. Yo no soy golpista. Yo peleo por mis derechos. Por mi derecho. Pero por lo que dice, ¿no hubiese sido conveniente ir a todos los que estaban en zona norte a Puente 12 para generar esta presión que usted decía, para que los atienda el ministro de Seguridad? ¿Cómo que vaya toda la policía a Puente 12 si no lo atendía nadie? A nosotros no nos atienden. Nosotros no nos atienden. Pero suena un poco contradictorio, ¿no? Ir hasta la residencia de Olivos porque necesitan que los atiendan. El presidente los invita a pasar, le dicen que no. Y porque nosotros queremos entrar con las cámaras. ¿Por qué vamos a entrar? Queremos entrar con las cámaras. ¿Está preocupado por las posibles sanciones? Sí. ¿Sanciones en qué sentido? ¿Sumario administrativo? Que se lo acuse de sedicioso, por ejemplo. Sí. ¿Qué le preocupa? Me preocupa lo penal. Ir preso. No, preso porque ir preso. Y un delito de sedición. La justicia dirá. Claro, lo que sigue resultando extraño es un intercambio muy interesante, muy hábilmente llevado por Mariano, porque el policía Amaya responde rápidamente a cada uno de sus interrogantes, pero uno se sigue preguntando cómo en una fuerza vertical, jerárquica, un solo hombre puede haber de alguna manera liderado todo lo que fue la rebelión de septiembre. Parece que faltan piezas en este relato. Claro, y recurrimos al olfato, Mariam, porque vos estuviste ese día en Olivos cuando salieron funcionarios de primera línea de gobierno a decirle a Amaya y al resto, che, entren, el presidente los recibe, no tiene drama. ¿Pedían cámaras realmente? ¿Pedían cámaras o es un relato o es una versión de ahora de Amaya al respecto de lo que pasó ese día? Fueron dos los funcionarios. Recuerdo que ese día en particular se vivió tanta tensión ahí que estábamos más alertas que nunca con el equipo de Telefe Noticias. Lo que ocurrió fue que salieron dos funcionarios del Gobierno de la Nación proponiendo que sean 8 los integrantes de la Fuerza de Seguridad que ingresen a dialogar con el presidente. Nos pidieron un poco de reserva, distancia por supuesto, para deliberar y le dijeron que no. La versión de las cámaras de televisión la escuché en palabras de Amaya cuando hicimos la entrevista. Ese día me acuerdo que me quedé hablando en privado con muchos de los efectivos que estaban protestando allí y le dije, ¿por qué no entraron a dialogar con el presidente? Es una oportunidad realmente interesante. No siempre te llama el presidente de la Nación para tratar de destrabar un conflicto o de mínima escuchar cuál es el inconveniente que tienen. Y me dijeron que ellos en particular, ese grupo de policías con los que yo dialogué, insisto, no se sentían representantes de toda la fuerza de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para no entrar en un conflicto interno con los que estaban aquí en Puente 12, con los que se estaban manifestando, por ejemplo, en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, decidieron no entrar. Ese fue el argumento de ese día. Amaya, identificado como uno de quienes lideraba ese momento, hoy tiene este otro argumento. Pero recordemos que ante la Cámara, lo acabamos de poner hace minutos nada más, que salga él, que salga el presidente y el gobernador. Esa fue la frase en ese momento. Pero hay algo que todavía sigue siendo otro interrogante y que tiene que ver con Sergio Berni, porque durante 3 días Sergio Berni no apareció. El que tenía que solucionar este conflicto era Berni y en última instancia el gobernador. Cómo las autoridades de la provincia, de alguna manera, en inacción total, dejan el camino abierto para que la policía llegue a Olivos. Porque eso también pasó y es uno de los interrogantes que tiene que ver con la cúpula bonaerense. Sí, lo que sigue es la causa penal. ¿Continúan a la par de las sanciones posibles adentro de la fuerza, Mariano?
Hay una causa penal que se está impulsando por averiguación de ilícito en Vicente López, principalmente para todos aquellos efectivos que se concentraron allí, que dicen desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que los tienen identificados y que van a ser sancionados. Se está hablando de aproximadamente, 86 hombres y mujeres que estuvieron ese miércoles 9 de septiembre y también con 42 patrulleros. ¿Y por qué el dato y el número de los patrulleros? Porque la sanción administrativa va en paralelo de la investigación penal que se desarrolla. Entonces, ¿cuál sería uno de los argumentos por los que los sancionarían directamente a los efectivos de la fuerza por haber sacado de la cuadrícula de patrullaje a esos vehículos de la fuerza y haberlos llevado a la residencia de Olivos? Ya de por sí van a tener una sanción por eso. Ahora, lo más difícil es que la justicia, el fuero ordinario, directamente pueda llegar a determinar si existieron los delitos de coacción, extorsión y sedición o alguno de ellos. Eso es más difícil de comprobar aún. Y recordemos que el contexto de esta situación, luego de este informe tan detallado de Mariano García, es que solo 5 días antes el presidente de la Nación había anunciado un paquete de 30.000 millones de pesos para la seguridad en la provincia, de la presencia de efectivos federales, pero no de un aumento de sueldo de los hombres de la bonaerense, y que esto se termina resolviendo con una quita de la coparticipación de la capital. Recordemos que todos queremos una policía profesional y que nos cuide, pero en la Argentina, por 2 fallos ya de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está prohibido la sindicalización de la policía de la provincia de Buenos Aires y del resto de las policías de la Argentina. No es una idea alocada, más allá de los pactos internacionales. Está basada esta norma, este escrito de la Corte Suprema, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Cómo hacer que tengan un sueldo digno? Es un desafío de la política. Ahora, ir con un arma a pedirle al presidente que se lo aumente, está claro que eso democrático no es. Y aún los fondos de la capital a los que metió mano la Nación dependen de lo que diga la Corte Suprema. Gracias, Mariano. Gran abrazo. Gracias, Marian. Un abrazo grande. ¿Cómo anduvo tu miércoles? Bueno,